Hermanos, Señor los bendiga. Buenos días, buenas tardes. Y faltó decir también de que a veces venimos en carro y traemos Biblia porque venimos en carro. A veces no nos atrevemos a venir por la calle con la Biblia en la mano porque luego sentimos como que la gente nos señala y dice, mira, esos son cristianos, son aleluyas, y como que nos da pena. Y por eso venimos en carro con Biblia y nada más la sacamos del carro para acá, para la iglesia. Pero sí, gracias. Pero creo que Dios quiere hacer cosas grandes aquí en esta iglesia y las está haciendo. Estamos con el fundamento correcto, que es Jesucristo. Tenemos el Espíritu correcto, que es el Espíritu Santo de Dios, y como consecuencia, una consecuencia lógica tenemos que tener, veíamos en la clase hace rato, automáticamente las obras son necesarias, porque una fe sin obras es muerta, ¿sí? Entonces la cuestión es de que Dios está empezando a hacer cosas buenas en este lugar. Estamos como reorganizando la estructura. Dios la está estructurando a la iglesia, Senda de Vida, como algo como debe de ser, ¿sí? Cada quien nos está acomodando, cada quien donde debemos de estar. En cuanto a todo esto, a manera de introducción, a raíz de que nos convertimos al Señor, ¿qué hemos aprendido acerca de las cosas de Dios? O reaprendido, o desaprendido. Dejamos de ya no tener eso que habíamos aprendido, que tuvimos que quitar de este cerebro, de esta mente, de esta memoria, tantas cosas que nos fueron metidas de poco a poco, desde que comenzamos a tener conocimiento del habla, del aprendizaje. Nuestros padres nos enseñaron algunas cosas, nuestros maestros en la escuela otras cosas, pero ¿cuánto nos ha afectado todo eso en nuestra vida como cristiano? A veces nos acordamos de algunas cosas. Yo lo que más me acuerdo es que allá por el 62, 63, que entré al colegio, a la primaria. No recuerdo en qué grado nos empezaron a decir que nosotros, los seres humanos, somos descendientes de los changos, de los monos. Y ahí empieza todo. Sales de tu casa, papá te enseña cosas buenas, mamá te enseña cosas buenas, valores. Pero afuera de tu casa, ¿qué es lo que te enseñan? Tu papá no está ahí para ver qué aprendes. Más sin embargo, pues lo fuimos creyendo, que venimos del chango, que venimos del mono, que ahora yo pienso, bueno, pues si eso fuera cierto, ahorita no hubiera changos, ya no hubiera monos, ya no hubiera gorilas, ya no hubiera todo. Ya la teoría de la evolución del hombre, decirme aquel tiempo que hemos llegado a ser, el mono llegó a ser tan inteligente que fue creciendo y se fue transformando y fue un chango. Perdón, fue un hombre. Pero pues el mono se quedó y el hombre lo creó Dios a su imagen y a su semejanza. Amén. Por tanto, yo a este tema le puse, ya viendo que hemos aprendido tantas cosas que no son buenas, que no nos edificaron para nada. Ahora como cristianos tenemos que quitar esas cosas de la cabeza. Y le puse a este mensaje, conducidos hacia la santidad. Vamos a ver ahí lo que dice 1 de Pedro. 1 de Pedro es el tema que vamos a ver hoy. 1 de Pedro 1:13. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora, porque tú nos has dado la capacidad, nos has dado la fortaleza. La gloria es tuya, Dios. Toda la alabanza es para ti, Padre. Tú representas para nosotros la salvación, Señor. Una salvación tan grande que no podemos despreciar ni echar en un saco roto, Señor. ¿Qué vamos a hacer ahora, Padre? Tu palabra nos invita, Señor, a ser conducidos con tu palabra,
hacia la santidad. De alguna manera, Señor, tenemos que entender que tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ayúdanos pues, Señor, a ser conducidos por ti, por tu Santo Espíritu, guiados a través de Él a toda verdad y a toda justicia. Ayuda a mis hermanos, prepara los corazones, Señor, que esta palabra sea edificación, Señor, de ánimo para seguir adelante, Señor. Que no nos estanquemos en que ya lo tenemos todo, Señor. Que seguimos aprendiendo más cada día de ti. Ayúdanos a ser humildes, Señor, porque tú te agradas de la humildad. Tú exaltas al que se humilla, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer todo. Por tanto, del 13, voy a leer del 13 al 21. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. El versículo 13 comienza por tanto. ¿Por tanto qué? O sea que después de lo que nosotros hemos sido enseñadas, las enseñanzas que nos han estado dando a través, desde el día en que hemos conocido de las cosas de Dios, desde el día en que nos entregamos a Jesucristo. Yo no sé si usted tenga memoria del día que usted se entregó a Jesucristo. Yo sí. Fue el día 12 de mayo del 91, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Y antes de que comenzara la predicación, la vez pasada lo comenté aquí, hubo un canto que se llama Renuévame. Me habían estado hablando, exhortando por carta a mi madre, mis hermanos. Mi madre ya falleció, ya durmió en el Señor. Y mi hermana, la mayor, ella fue la que primeramente se entregó al Señor. Está en Houston ella. Total, fuimos a Tampico y allá, por el canto de Renuévame, antes de comenzar la predicación, ahí unos acetatos, ahí se me nubló la vista con el llanto, con la emoción, lo que yo estaba viviendo en ese tiempo. Total que ahí el Señor me tocó, ¿sí? Y ahí aprendí que iba a tener luchas y pruebas, porque me mandaron bien equipado de allá de Tampico. Mis hermanos me dijeron, hoy se te van a multiplicar las luchas y las pruebas y te vas a dar cuenta que hay un diablo, un Satanás que te quiere matar, robar, destruir. Pero Dios ya está en ti y Él vino a darte vida y vida en abundancia. Prepárate, porque vienen cosas fuertes a tu vida, cosas que nunca te imaginaste que pueden existir, y cosas que te van a hacer crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando tú te decidas y busca un lugar donde congregarte, allá en Nuevo Laredo, donde vas juntamente con mi hermano. Entonces, en esa exhortación en amor que me dieron, ¿verdad? Yo antes llegaba y les apagaba todos sus cantos cristianos, iba un día, dos y hacía las mías allá, y no quería que escucharan sus cantos cristianos. ¿Por qué? Porque a mí me fastidiaban. Así como fastidia a Satanás la alabanza de su pueblo,
así me fastidiaba a mí los cantos cristianos, porque a mí, en mí, el que me movía mi vida era Satanás, no Dios. Fui para acá, para Nuevo Laredo, nadie me dijo, ve a un lugar o llévate a este muchacho que es cristiano, vete para aquella esquina, vete a un templo, a esta otro. El Espíritu Santo en el cual yo creí, en la obra de Cristo crucificado, ahí Dios me selló con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué hice en ese tiempo? Yo empecé a buscar las cosas de Dios. Yo venía en el camino con una mentalidad diferente, hermanos, totalmente diferente a como yo era antes. Yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto nuevo, este tesoro que he encontrado en mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi hijo? ¿Qué le voy a decir a mis amigos? Entre comillas. Y Dios me empezó a dar ese hambre de seguir creciendo en la palabra de Dios. Así como dice Pedro también aquí, que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Así, esa salvación fue creciendo en mí. Fue ese deseo que yo no entendía de buscar las cosas de Dios. Mi madre me regaló una Biblia, la empecé a leer, y luego me dieron otras Biblias por acá, empecé a buscar al lugar donde congregarme, y empecé a aprender cosas de Dios. Pero Dios quiere algo más todavía. Dios quiere que todo lo que hemos aprendido lo pongamos por obra. Dice ahí, por tanto, ya después de que aprendiste tantas cosas, dice, ceñid vuestros lomos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tienes que preparar tu mente para la acción. En aquel tiempo se usaban unas togas, en los tiempos bíblicos se usaban unas togas, y para tener libertad tenían que amarrarse y hacer malabares ahí para poder tener libertad de movimiento. Entonces quiere decir, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Quiere decir que tienes que estar preparado para la acción, ¿sí? Preparado para la acción. Tienes que analizar, reflexionar y meditar, y debes de cuidar cómo pensar, más que nada, porque mentalmente, cuando a veces le gana la boca al pensamiento y dice las cosas sin pensarlas, y la palabra dice que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar, ¿sí? Eso es lo que debemos de ser. ¿Qué actitud debemos de tomar? O sea, pensar qué actitud debemos de tomar cuando vienen situaciones que de repente se nos presentan, circunstancias en las cuales debemos estar arriba de ellas, no debajo de ellas, ¿sí? Debemos de reflexionar, ¿sí? Como creyente que ya somos, debemos de pensar y tenemos que poner atención en el aprendizaje, el razonamiento que debemos tener como seres humanos, pero no las cosas de Dios, porque las cosas de Dios no se razonan, se creen, nada más, se creen. Creen en Jesucristo, ¿sí? Creen en Jesucristo. En Tampico me dijo una hermana, que tú vas a estar enfrente de mucha gente. Digo, bueno, pues ¿usted cuándo? Hace años. Va a estar enfrente de mucha gente y gente va a ir a ti, me decían. Y yo dije, bueno, pues sí lo recibo en el nombre del Señor Jesús. Y yo nunca me di cuenta, nunca quise verlo, nunca quise experimentarlo quizás. ¿Por qué? Porque a veces te entra un miedo, pero el miedo no es de Dios, el miedo es del diablo. Dios te da un espíritu de poder, ¿sí? No de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú accesas este cerebro que te ha dado Dios a esa palabra de Dios y la metes dentro de ti y la guardas en tu corazón y accionas en ella, suceden cosas que nunca te imaginaste que pueden suceder. ¿Sabes qué? Esa palabra que me dio esa hermana en mi vida se cumplió hace, ¿cuándo fue? En el parque, hermana, en la bandera, que me dijo, compártalo, José, ahí. Y me fui y me paré al frente, había mucha gente, no sé cuántos. Ahí estaba también Cristian. Hace como un mes. Hace como un mes, de un jueves.
Y ya compartí algo ahí, y luego otra vez me hice para acá y entró el hermano, ¿cómo se dice? Sincronización. ¿Cómo? Sincronizado. Sí, entre el hermano Conchita, la hermana Conchita, el hermano Hermilo, y luego otra vez yo, bueno, Dios a través de mí, Dios a través de los otros tres. Y de repente Dios me tocó ahí y empecé a hablar acerca de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, aquí tenía más, gracias, muy amable, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esa palabra de Dios es poder, hermanos. Miren lo que ha hecho en la vida de Cristian. Es poder de Dios. Nosotros tenemos mucho tiempo en las cosas de Dios y a veces estamos medrosos, por no decir temerosos, en querernos aventurar a hacer cosas más que las que dice Dios, mayores cosas harán. En mi nombre echarán fuera demonios. Y a veces no creemos esa palabra, o la oímos por aquí y sale por acá, pero no la retenemos. Pero sí es cierto, es cierto. Yo no sé cuánta gente ese día empecé a llamar, nadie quería, el Dios empezó a llamar a través de mí a gente. Yo no sé cuántos fueron, yo fueron como unos 14 o 15 o no sé cuántos. Había mucha gente ahí. Todos, yo nunca me imaginé, todos a coro repitiendo la oración de entregarse al Señor Jesucristo. La gloria sea para el Señor Jesús. Amén. Y luego ya cuando repitieron todos ellos, y ahora escribe, cuando dije, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, y Dios pone ahí tu nombre, ¿sí? Por ejemplo, Cristian, ¿qué? Domínguez, hecho hijo de Dios. A todos los que creen, ¿sí?, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así cada uno, hermana Conchita, hermana Moramay, hermano Leo, hermana Dinora, hecho hijo de Dios. Es una palabra, hermanos, que Dios me dio en la casa y ya estaba Cristian. Ahí me la reveló Dios. Hecho hijo de Dios. Yo nunca lo había visto de esta manera, pero Dios me permitió verlo y expresarlo más que nada. Lo que aquella hermana dijo en Tampico, no sé ni cómo se llama, el pastor o pastor que oró por mí en aquel tiempo fue seducido por ahí, oro por él, no sé ni cómo se llama, pero oro por él, más el pastor que oró por mí, otras hermanas también que se van de esa iglesia. Pero esa palabra que la hermana me dio en aquel tiempo se cumplió ese día. Yo he llevado gente a Cristo, gracias a Dios, gloria a Dios, pero así de bonche, como luego decimos, así de trancazo, así una cosecha, la mies está madura, ¿sí? Los obreros son pocos, hacen falta. Rogad pues al Señor, ¿sí?, para que envíe obreros a la mies. Esa semana fue divinamente hermosa para mi vida, porque me pasé como 3 semanas, yo creo, viniendo a orar, martes, jueves, sábados, domingos aquí, al parque, allá, y a la bandera. Gloria a Dios, hermano, no me jacto, ni quiero decir que nada. Ahorita estamos viendo un estudio muy hermoso allá de los navegantes. Jamás me imaginé yo que iba a tener ese estudio en mis manos. Para los jóvenes, para los navegantes. Yo estoy aprendiendo juntamente con ellos, ¿sí? Bastante. Yo llevé ese estudio, es el primer estudio que yo tengo completo de enseñanza, ¿sí? Y gracias a Dios me está dando la oportunidad de llevarlo yo, pero me hubiera gustado a mí llevarlo antes, siendo aprendiz, siendo discipulado a través de ese estudio. Dios hace las cosas buenas, hermanos, y todo lo que Dios ha sembrado en mi vida, ¿sí?, yo creo que hay algo que quieres explotar, así como el Evangelio dice que es poder, es una explosión, ¿sí?, de poder a todo aquel que cree, ¿sí? Y creemos esa palabra, hermano, porque ese día, fíjense lo que pasó, el jueves. Yo vine acá a DHL, me traían de vuelta
y vuelta, consulado de HL, consulado de HL. ¿Por qué? Porque se implementó un sistema nuevo para adquisición de visas. Total, que me dijeron, ya véngase. Yo estaba en la casa, yo quería ir con Conchita. A las meras 11 me dijeron, véngase, ya está acá. Tuvieron que abrir los sobres porque había una revoltura tremenda, hasta que vieron mi nombre, checaron todo y me entregaron. No debe ser así. Siempre te entregan todo en un sobre. Eso es anticonstitucional, según las leyes de aquí pues no sé. Total que me fui a agarrar para el parque, al seguro, montar la bandera, y donde doy vuelta así, digo, me voy a entrar allá, y que veo una banda allá de allá. Y yo dije, no, ¿a qué voy? Ya vienen los americanos, ya no tiene caso que vaya. Y empezó la lucha de la carne contra el espíritu ahí. Total que despacito dije, me bajaré, no me bajaré. No, me fui por la Leandro Valle y ay, Señor Jesús. Pues me regresé por Doctor Mío otra vez y me voy para el parque y que veo gloria, yo ya no estaba la banda. Y me paré, me metí hasta allá y fue ese día de la cosecha. El día de la cosecha. Allá en Tampico alguien cosechó esta alma, ¿sí? ¿Sí? Pero Dios ha dado el crecimiento. Yo no sé quién les va a administrar a ellos, pero el Espíritu Santo que recibió en ese día ahí es el mismo que recibí yo allá en Tampico. Es el mismo que tienes tú y yo aquí en nuestro corazón, que nos dirige y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y el que tiene ganas de crecer, de no quedarse estancado, de no quedarse, cuando hay una familia, hay una persona pequeñita, como que tú dices, hay problemas, porque no crece, te preocupas. Pero cuando tú no creces espiritualmente, hablando las cosas de Dios, tiene que haber una preocupación en tu vida. Personalmente, ahora sí, hablando de cada persona, de cada creyente, esto es personal, ¿sí? Es personal. Cada quien tiene que buscar, ya está el fundamento en ti, tienes que buscar cómo sobreedificar, cómo crecer. ¿Y qué vas a hacer si descubres que no has crecido porque no oras en tu casa, porque venimos a la congregación el domingo, y dicen, es que el domingo voy y es el día del Señor, y los demás días, le digo a mi compañero, es que dice fulana de tal, que el domingo tienes que ir a la iglesia porque el domingo es el día del Señor. Dile a ella que los demás días de quién son, y le preguntó y se quedó callada, no supo qué decir. Los demás días también son días del Señor. Yo he acostumbrado, mi esposa ni se da cuenta, pero en la madrugada siempre me levanto a las 4:30, 5 de la mañana a orar. Para mí es la mejor hora, el mejor momento de levantarme a orar. Si yo pudiera convocar aquí, vamos a orar a las 5 de la mañana allá en el comedor, ¿cuántos vendríamos? Yo ahorita no puedo venir a la hora que está establecida, pero ¿cuántos vendríamos a orar a esta hora? A las 5 de la mañana. Yo creo que nadie, sinceramente hablando, nadie vendríamos. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Yo me fui por otro lado, pero así me llevó el Señor y gloria a Dios. Amén. Ser sobrios. Ser sobrio quiere decir ser disciplinado, ser controlado. No también mucha gente lo toma porque no seas ebrio, que no te descontroles con la bebida, con las sustancias tóxicas. No. Ser sobrio, que seas estable, equilibrado, con dominio propio. Ser congruente y moderado, ¿sí? En nuestras actitudes, en el hablar de nuestras reacciones y conducta. Mira, cuando Jacob peleó con el ángel de Dios, ¿qué fue lo que le pasó a Jacob? ¿Qué fue lo que le pasó a Jacob? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le dijo? No te dejo hasta que me bendigas. Y estuvo ahí forcejeando y luchando y bueno, pues le cambió el nombre a Israel, ¿cierto o no? Bueno, ¿y qué hizo Jacob? ¿Cómo caminó Jacob después de que tuvo ese encuentro que tú y yo hemos tenido con Cristo Jesús? Caminaba diferente, ¿sí?
Yo creo que iba cojeando, a lo mejor no podía ni mover la pierna. Caminaba diferente. Tuvo ese encuentro personal con Jesucristo. Es algo hermoso. Entonces tuve un encuentro personal con Jesucristo. Y Dios, de esta boca que les está hablando este día, Dios cambió mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de caminar, mi manera de vivir. Así como lo debe estar haciendo también con tu vida, ¿sí? Yo por esta boca que te está hablando, por esta boca que te está hablando, decía puras sandeces, puras tronerías, como dice la palabra de Dios. Puras cosas en doble sentido, para que mejor me entiendan. Mas sin embargo, siendo todo un universitario, yo hablaba de esa manera y yo, pura basura. ¿Qué le voy a enseñar a mi hijo? Y le estaba enseñando. Y a la gente que me rodeaba, como dice Cristian, a los que más estaba perjudicando era la familia. Porque papá y mamá jamás profirieron una palabra mal hablada de su boca. Nunca lo escuché. Y sin embargo, yo aprendí todo eso en la calle, ¿sí? Pero Dios me cambió. Dios me cambió. Dice, esperad por completo. Tenemos que esperar, hermanos, con una actitud llena de optimismo hacia los demás, ¿sí? ¿Por qué hacia los demás? Porque ¿quién nos están rodeando aquí? Puros hermanos en la fe, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando teníais estando en vuestra ignorancia. Fíjense, nada más, éramos unos ignorantes. No lo digo yo, lo dice el Señor. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por lo que es lo mismo, exceso de ignorancia o ausencia de inteligencia, como quieran. Pero que no nos conforméis a esos deseos. Mucha gente todavía en estas alturas del cristianismo estamos como rebuscando allá cosas que nos agradan, que nos dan comezón de oír, y queremos todavía hacer lo que antes hacíamos. Ya no se puede, hermano. Aquí donde me ve, y mi esposa sabe, yo era bueno para el baile. Era bueno para tomar, para el cigarro. Me fumaba 3 cajetillas de cigarro diarias, 3. Me tomaba una botella de tequila diaria y como 2 cervezas grandotas, caguamas. Iba a la tienda y lo primero que agarraba era antes de agarrar un pan, agarraba el vino, tequila y cerveza. Pero Dios me quitó todo eso. Es un encuentro que tú tienes con Dios que dices, yo no puedo dejar a un lado a algo que pagó un precio tan tremendo por mi vida, que me rescató. No puedo hacer a un lado todo eso que lo hacía por ignorancia, ¿sí? Sino aquel como que os es santo, que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Fíjense, ahí en el versículo 14 te da a escoger que no tienes que estar buscando ahí todos los deseos que tenías allá cuando estabas ignorante. Y en el 15 te dice que tienes que seguir la santidad que transforma cualquier aspecto de tu persona en la vida de cada creyente, ¿sí? Ahí te da la oportunidad Dios, así como también el que te llamó es santo. Dice, sed también vosotros santos, sed, todos, no nada más. Dice, sed también unos cuantos, o la mitad, no, dice, vosotros. Nos hablan a los creyentes. Pedro, que era un pescador, un ignorante del vulgo, que no hablaba muy bien, y si hablaba, a lo mejor hablaba peor que yo, antes de conocer a Cristo. Imagínate lo que está diciendo aquí. ¿Por qué Pedro hacía tantos milagros? ¿Por qué hace tantos milagros Pedro? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Porque estaba en obediencia total a la palabra de Dios. Y sin embargo, mucha gente le creía a Pedro. Muchos creyeron en Jesucristo, no en Pedro, ¿sí? Pero a Pedro decía, Pedro fue el que negó a Cristo 3 veces, ¿sí? Tú y yo, ¿cuántas veces negamos a Dios en el día? O en el año, o en toda la vida.
¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Pedro lo negó 3 veces, dice la Biblia. Dice,